En realidad, el presidente salió con una lista de tareas, ¿no? Observadores de la política nacional dicen que Gustavo Petro se convirtió en Delcy Rodríguez 2.0, porque ahora tiene que atender las solicitudes y las órdenes y las instrucciones de Washington. Quisiera que ahondáramos un poquito brevemente, si te parece, en lo que fue el anuncio de Mike Johnson en el día de ayer, anunciando que finalmente se había logrado. Yo no sé, este hombre tiene una varita mágica, no sé cómo lo consigue realmente, pero había logrado desentrabar y reabrir nuevamente ese gobierno. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, es la capacidad de negociación, es una serie de cosas funcionando, pero al mismo tiempo, pues es la certidumbre de que finalmente los demócratas han entendido de que ese tipo de trucos, ese tipo de patrañas, ese tipo de chantajes con el Partido Republicano de hoy y sobre todo con la Casa Blanca de Donald Trump definitivamente no funcionan. Las cosas se vienen haciendo como la gente votó para que se hicieran. El tema de las deportaciones no es sorpresa para nadie, lo hemos dicho repetidamente. El presidente lo prometió y lo está cumpliendo. Si habrá que hacer algunas correcciones en el estilo, en la forma como ICE viene haciendo su trabajo, pues eso será objeto de otras discusiones, otros foros para conversarlo, pero van a seguir con las deportaciones porque fue lo que el presidente prometió y fue la razón, una de las razones por las que la gente votó por él. De manera que no existía realmente ningún motivo para cerrar el gobierno más allá de ese mecanismo de chantaje que viene ya cansando a los estadounidenses. Los demócratas es la segunda vez que en menos de poco más de un año de gobierno del presidente Trump intentan algo como esto. Ya un cierre del gobierno pues se prolongó por más de 43 días, dejó una cantidad enorme de personas damnificadas que seguramente, probablemente muchos ni siquiera se recuperen de los perjuicios que recibieron, y esto no podía volver a suceder. De manera que se aprobaron pues los presupuestos para cinco de esos proyectos que responden a un igual número de agencias gubernamentales. Hay uno que queda pendiente. Durante 10 días se conversará sobre cómo pues, manejar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional y particularmente lo que tiene que ver con aduanas y protección de fronteras. Habrá una magnífica oportunidad además para que los republicanos asuman el liderazgo en este rubro importantísimo, sobre todo para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Y vamos a ver de qué manera pues, se logran los acuerdos necesarios, primero para evitar otro cierre de gobierno, pero segundo, para ver si corregimos de una vez y por todas el tema migratorio en los Estados Unidos. Absolutamente, amigo mío. Y de eso estuvimos hablando precisamente ayer y sobre todo de cara a estas elecciones que nos vienen de medio término ahora. Yo creo que sería una baza que, como juzgábamos ayer, y ayer no sé si las personas que nos acompañaron recordarán, estábamos hablando que de la trampa puede surgir la oportunidad, y yo creo que esta sería una oportunidad de oro. Pero vamos a cambiar de tema, porque mientras eso estaba pasando y se celebraba las palabras de Mike Johnson, el presidente Donald Trump se estaba reuniendo en la Casa Blanca con Gustavo Petro. Una reunión para la que tuvieron que darle una visa especial porque él tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos y que aparentemente fue bastante buena. Yo he contado algo en mi introducción, pero quiero que me des tú tu valoración de lo que ya sabemos hasta este momento. A ver, Marian, ya lo están diciendo algunos observadores de la política colombiana. El presidente Petro vino a Washington por lana y salió trasquilado. Realmente no estaba viniendo movido tanto por los intereses del país o de la patria o del gobierno o de todo lo demás. Él está pues, en la lista Clinton, en la lista de OFAC, y no podía desperdiciar esta oportunidad para de alguna manera pedirle al presidente que levantara las sanciones contra Colombia. Las sanciones contra Colombia en este momento son básicamente pues la anulación de su visa y de las visas de otros funcionarios del gobierno, y sobre todo la inclusión suya, de su esposa y de su ministro de confianza, Armando Benedetti, en la lista de OFAC, la conocida lista Clinton. En realidad, el presidente salió con una lista de tareas, ¿no? Hay quienes, observadores de la política nacional, dicen que Gustavo Petro se convirtió en Delcy Rodríguez 2.0, porque ahora tiene que atender las solicitudes y las órdenes y las instrucciones de Washington. No para nada relacionado con lo que tiene que ver con Venezuela, sino para que cumpla con los compromisos y las obligaciones que ya el gobierno de Colombia tiene asumidas desde hace décadas con el gobierno de los Estados Unidos y que no ha cumplido. De las dos versiones, porque obviamente tenemos una muy comprimida de lo que sucedió en la reunión, que fue lo poco que dijo el presidente Trump después
en unas declaraciones que dio. Esa por un lado. Por otro, lo que sucedió después en la conferencia de prensa que el presidente Petro tuvo en la residencia del embajador colombiano en Washington. Pero yo prefiero ceñirme a una que me parece mucho más veraz, que es la que publicó en redes sociales el senador Bernie Moreno, Exacto. republicano por Ohio, que sí dijo las cosas como son. Se tocó el tema de las elecciones, Mariana. Hay que recordar primero que pues muy poco puede ofrecer Gustavo Petro que pueda cumplir. Si en 3 años y medio de gobierno no ha hecho absolutamente nada para combatir el narcotráfico, ahora que le quedan apenas 6 meses, pues muy poco podrá hacer. Pero en donde los Estados Unidos están muy interesados en que ya que se va Petro el 7 de agosto de este año, por lo menos que tengamos la certeza de que su sucesor va a ser elegido de manera transparente, pulcra, justa, en unas elecciones que además reflejen la voluntad del pueblo colombiano. Fíjate, hablando de esas elecciones, quiero detenerme un minuto porque obviamente uno conoce que en una carrera y en una campaña partidista puede pasar cualquier cosa. Pero ayer Vicky Dávila hizo pública una información que le había llegado, aparentemente uno de los narcotraficantes que había sido pedido en extradición y fue extraditado en el día de ayer, creo que es alias Pipo, se puso en contacto con ella, perdón, para decirle que tenía un audio muy comprometedor del presidente Petro, en el que él habría pagado parte de su campaña política a través de su hermano. ¿Qué opinas de este audio en este preciso momento y cuánto daño le puede llegar a hacer a Petro cuando, quiero decir, a falta de evidencias, sospechas siempre ha habido? Sí, pero ya estas evidencias son mucho más claras. El hermano del presidente Petro, el hijo del presidente Petro están involucrados en la recepción de dineros mal habidos, además ilegales, que ingresaron a su campaña. Recordemos que por mucho menos que eso, el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa al entonces presidente Ernesto Samper. ¿Sí? Pues a Petro se la cancelaron por otras razones y más que cancelarle la visa, pues la sanción de la lista Clinton es mucho más grave y mucho más severa que una simple cancelación de una visa. Pero este señor Pipe Tuluá, que además fue extraditado a los Estados Unidos hace apenas horas, trae una lista grandísima de nombres, de datos, de fechas, de pruebas contundentes que pueden determinar pues, de qué manera se financió la campaña de Gustavo Petro. Esto realmente Petro ya tiene suficientes problemas y es muy poco lo que puede hacer para agravárselos, pero por lo menos desde el punto de vista práctico se puede utilizar esa información para evitar que este tipo de financiación ilegal de campañas vuelva a ocurrir en esta que es tan importante para Colombia, porque lamentablemente para nosotros hay un candidato del grupo político del presidente Petro que viene liderando por lo menos las encuestas hasta este momento, que es Iván Cepeda. Es peligrosísimo que el presidente Petro utilice primero su influencia, eso de usar irresponsablemente la máquina de imprimir billetes para llenar el país de pesos sin respaldo, con el fin de pues, ayudar en la campaña del pacto histórico. La seguridad de los candidatos también está en juego y el gobierno de Petro poco ha hecho para resolver este asunto. De hecho, todavía no sabemos quién ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial por el Centro Democrático en una calle de Bogotá. En fin, todo ese tipo de cosas tienen que comenzar a suceder y dentro de lo que hablaron ayer en la Casa Blanca, pues está el compromiso de Petro de pues, responder por unas elecciones claras en Colombia. Por cierto, que justo después de esa reunión que se produjo, ahora hay unas informaciones de que las Fuerzas Armadas y la policía están librando intensos combates en la zona del Catatumbo, en la frontera, contra el ELN y contra también esa disidencia. Ayer él comentó que iba a tratar de poder acabar con el narcotráfico y con la delincuencia que se asentaba precisamente en ese área fronteriza. Y oye, hace más el que quiere que el que puede. Han pasado horas y ya estamos en una situación como esa. Insisto en eso, Marian, ya está el presidente colombiano obedeciendo las órdenes que le llegan desde Washington, como le Ajá. llegan también a Delcy Rodríguez en Caracas. Y esto, entre otras cosas, y es muy importante cuando estamos hablando de un proceso electoral, porque le quita totalmente el piso a Gustavo Petro cuando quiere hablar de lucha por la defensa de la soberanía y que no vamos a cumplir órdenes de los yanquis y fuera de Colombia yanquis y todo ese tipo de cuestiones que ya después de la reunión con Trump y sobre todo cuando comienza prácticamente
con la velocidad que tú señalas a cumplir con las tareas que le asignaron, pues ya se acabó ese discurso populista, ¿no te parece? Me parece que es absolutamente cierto. Y hablando de Venezuela, no puedo evitar preguntarte. Delcy Rodríguez salió a la palestra pública diciendo que estaba trabajando arduamente en esa ley de amnistía que había pedido para la liberación total de todos los presos políticos en Venezuela y la destrucción del helicoide, que lo van a transformar creo que en un centro social, no tengo ni idea, el mayor centro de torturas que ha tenido Caracas. Pero fuera de eso, esto no pasa así como que de la nada, pasa porque hubo una reunión importante con la nueva encargada de la diplomacia y de los asuntos de Estados Unidos en Caracas, la señora Laura Dogul. Y ella, lejos de presentar las credenciales diplomáticas y las cartas diplomáticas, creo que fue en gran medida leerle la cartilla. ¿Cómo ves tú eso? Porque Laura Dogul es una mujer muy clara, es fuerte, es diplomática, por supuesto, pero tiene un mensaje claro por parte del Departamento de Estado y la administración Trump. De Armas Tomar es la nueva encargada pues, de representar diplomáticamente al gobierno de los Estados Unidos ante el gobierno interino de Venezuela. Le llegó supervisora a Delcy Rodríguez, así de sencillo. Ahora, pues, no solamente tiene que obedecer las órdenes de Washington, sino que tiene ahí mismo, a pocos kilómetros de su oficina, a alguien que va a estar pendiente de que las cosas se cumplan como vienen siendo ordenadas desde la capital estadounidense. Así que, pues, todo este tipo de cosas que viene promoviendo la administración Trump, todos esos planes que figuran en estas tres fases a las que hizo referencia el secretario de Estado Marco Rubio, pues van a comenzar a tener efecto inmediatamente, comenzando con el tema del petróleo. Ya pues tenemos entendido que se ha producido el primer despacho de gas natural licuado producido en Venezuela con destino a puertos del estado de Texas aquí en los Estados Unidos. Así que las cosas ya están andando. Es muy importante que se produzca la liberación, no solamente la excarcelación, sino la liberación definitiva y además el fin de todos los procesos judiciales absurdos, amañados, con pruebas falsas y con testigos apócrifos que se han montado contra todos estos opositores al régimen chavista para que pues comience ya Venezuela a recuperar pues su paz, su tranquilidad, pero sobre todo su orden jurídico.